Massa criticó el proyecto de Milei para eliminar el peso, calificó de dolarización cobarde al bimonetarismo de Bullrich y le hizo una pedida a los industriales. Quisiera que es oposición, se olvida permanentemente, cada vez que tienen que hablar de economía o de la situación del país, siempre tienen que hablar como si fuera un opositor al gobierno y no como si fuera el actual superministro de Economía, como si él no tuviera nada que ver con lo que está pasando. Es el panqueque por antonomasia, un cínico, un mercenario que juega solamente para él mismo. Dice, la derecha tiene 2 candidatos pero un solo proyecto, quitar derechos. Fíjense ya lo básico, ¿no? Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar comentando sobre un intercambio muy interesante que tuvo Javier Milei con Sergio Massa, el actual ministro de Economía de la Nación, en Twitter, bueno, ahora rebautizada X. Bueno, lo primero que hay que comentar es que este tweet del canciller.com, fíjense, donde se comparte un fragmento de una exposición que hizo Sergio Massa recientemente, hablando de economía, y dice, Massa criticó el proyecto de Milei para eliminar el peso, calificó de dolarización cobarde al bimonetarismo de Bullrich y le hizo una pedida a los industriales. Hay que apostar a recuperar el valor de la moneda. También tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte siempre se come a la más débil. Lo vivimos con el Patacom y el Lecop. Entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos, de alguna manera, y las tasas, destruyen los procesos industriales. Entre otras cosas, porque como vos no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés. Pero además, como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional. Y como además tenés que hacerte del físico y tenés que pagar para hacerte de ese físico, todavía tenés que pagar mucho más. Con lo cual, lo primero que les quiero decir es, los que creen que en la Argentina tiene que haber un proyecto industrial, lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de nuestra moneda. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Vendiendo más de lo que compramos. Bueno, ahí estaba la exposición de un fragmento que se subió a Twitter de la exposición que hizo Massa. Fíjense que habla de la moneda más fuerte se come la moneda más débil. No se pregunta por qué una moneda es más débil que la otra, o es tan débil como la que tenemos nosotros, que es el peso. No se pregunta qué tiene que ver él con eso, siendo ministro de Economía. Y después dice, ustedes me dirán cómo resolver esto, ¿no? Como hablando todo en futuro. Él pareciera que es oposición, se olvida permanentemente. Cada vez que tienen que hablar de economía o de la situación del país, siempre tienen que hablar como si fuera un opositor al gobierno y no como si fuera el actual superministro de Economía. Como si él no tuviera nada que ver con lo que está pasando. Como si no hubiese asumido con un dólar a 240 pesos y lo ha llevado a casi 800 pesos. Él no tiene nada que ver con eso. Todo esto en un año estamos hablando, en poco más de un año. Pero bueno, eso es Sergio Massa, siempre ha sido así. Él es quien decía que iba a terminar con los ñoquis de la cámpora y ahora les está pidiendo que lo voten. Es el panqueque por antonomasia, un cínico, un mercenario que juega solamente para él mismo. Dicho eso, ese pequeño comentario de este superministro de Economía que habla como si estuviera ajeno a todo lo que pasa en el país, vamos rápidamente a ver la respuesta que hizo Milei, citando justamente esto de la crítica que decía el tuit a sus propuestas. Dice, Milei puso, horrores de Sergio Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los futuros. Sigue, fíjense que Milei hizo todo un hilo explicando y hablando de economía.
Dice, dado lo anterior, la tasa de interés es un componente de la esfera real y no de la monetaria. Meter a la tasa de interés en el mercado de dinero es una de las tantas aberraciones en las que cayó Keynes en la teoría general. Así, cuando el Banco Central manosea la tasa de interés, genera daños enormes. Esto es cuando el Banco Central pone una tasa debajo de la del equilibrio, estimula el consumo, cae el ahorro y la inversión, llevando a la economía fuera de sus posibilidades, lo cual genera una expansión artificial que luego termina en una crisis. Y le pregunta, ¿para eso querés usar la tasa? ¿Más crisis? Parece que tampoco estás al tanto cómo funciona una economía abierta. Si la tasa doméstica determinada por sí está por encima de la internacional, entran capitales y se aprecia la moneda. En el caso opuesto salen capitales y hay devaluación. Pero la tasa es la internacional. Respecto del término dolarización cobarde, dice, para el caso de Juntos por el Cambio, fíjense, pues se refiere a Juntos por el Cambio con esa dolarización cobarde, Massa, yo la llamaría dolarización sangrienta, ya que al final solo quedará el dólar, pero el cambio de portafolios sin arreglo del ELIX generará una hiper en pesos, hundiendo la pobreza al más del 80% de los argentinos. Y por último dice, por lo tanto, tus argumentos en defensa de la existencia de un banco central solo vienen a confirmar que hay que cerrar ese antro que tanto daño le hizo a los argentinos de bien con la inflación y destrozando la inversión, imposibilita el cálculo económico, haciéndonos cada vez más pobres. Bueno, se puso un poco técnico, pero la verdad que no mucho. Vuelve a lo mismo que ha explicado siempre Javier Milei, pero hace una explicación hablando en términos de economía, que es esto lo que estaba hablando Sergio Massa, se supone en su exposición. Recordemos que Sergio Massa, por más que se nota a leguas, no es economista, es abogado, por más que es el superministro de Economía, es abogado, y nunca existió un cargo tan político como el que tiene Sergio Massa, según creo yo, porque los desastres no lo hace solamente hablando y exponiendo, así como lo ha refutado acá Milei, sino que lo estamos viendo en el desastre que ha generado en el país. Acá hay un paréntesis que quiero hacer, que es, fíjense cómo cambiaron las cosas las PASO. Hemos hablado mucho de esto. ¿Por qué? Nosotros decíamos, Milei a partir de las PASO, cuando tenga los votos encima, sin predecir incluso que iba a sacar lo que sacó o que iba a salir primero, pero decíamos, cuando Milei haga una buena elección y tenga los votos en la espalda, va a cambiar mucho la política en general, porque Milei va a dejar de ser un fenómeno de encuestas, un fenómeno de redes y un fenómeno de medios, de rating, y va a pasar a ser alguien que va a tener una buena elección y que va a tener votos en su espalda. Bueno, en ese sentido yo noto que cambió mucho la política porque lo han ninguneado mucho tiempo a Milei. Si alguna vez se hablaba o al principio hacían referencia a él, hablaban de esos liberales locos, nunca hacían referencia a él directamente. Cristina lo ha hecho, Massa, etc. Y ahora, fíjense, Massa lo desesperado que está frente a la figura de Javier Milei, que hace este tipo de tweets. Horrores que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio. Fíjense, la vida de la gente no tiene precio. Y fíjense, obviamente que acá hay que hacer un paréntesis aclarando, mira, yo no estoy de acuerdo con la venta de órganos. Entiendo que Milei hizo este razonamiento en una discusión filosófica, totalmente sacada de contexto y explicando él su postura filosófica respecto de lo que es el anarcocapitalismo y demás. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso, no tiene nada que ver esto con lo que planea hacer Milei. Es una discusión filosófica donde se llevó a ese terreno y Milei razonó en términos económicos y demás y hizo este razonamiento y dijo esto, con lo que hoy Massa, desesperado, pretende pegarle cayendo en estas operetas, digamos, burdas que vienen haciendo. Le responde con esta pavada, bueno, porque sabemos que Massa no tiene la capacidad de discutir en términos de economía y además porque justamente él es el responsable de lo que está pasando en el país, que se va a poner a responder al respecto. Bueno, bastante ridículo lo de Massa. ¿Qué responde Milei a esto? Milei le responde a ese mismo tweet, fíjense, le pone Sergio Massa, lo que no tiene precio es el dólar, el cual resulta claro que no tenés idea de cómo parar. Andá a laburar a ver si descubrís la forma de terminar con la inflación. Bien, fíjense, obviamente Milei vuelve al problema real que tiene que resolver Massa y no ponerse a hablar de si Milei está a favor o no de la venta de órganos, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país y que no tiene nada que ver con la plataforma de gobierno que ya presentó Milei, que fue uno de los únicos que presentó la plataforma de gobierno. Bueno, él no dice nada sobre este tema, o sea, no es relevante en absoluto, es una chicana muy barata, pero sin embargo Massa desesperado recurre a eso. Fíjese, Milei le responde y Massa le vuelve a responder, en realidad no directamente, sino que pone un tweet al otro día y pone: horror es negar el cambio climático, Milei. Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medio ambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos. Este tweet de Massa sinceramente me da vergüenza ajena. Que se cree vivo, se cree canchero.
Pero fíjense el nivel de este tweet. Parece el tweet de esos jovencitos que se creen que están salvando el mundo, ideologizados de izquierda, anticapitalistas y ambientalistas que creen que están salvando el mundo. Fíjense, el nivel al que ha caído Massa. No habla de economía, no habla de que los chicos en Argentina no tienen para comer, muchos comen una sola vez al día, muchos casi no comen, la deserción escolar, los jubilados que comen una vez al día, como hemos visto millones de testimonios, jubilados que dicen me despierto tarde para para comer una sola vez al día, o compro un pedacito de carne una vez a la semana, estos testimonios que hemos visto en televisión. Los niños que uno de cada 2 niños menor de 14 años come una sola vez al día, está debajo del índice de pobreza. Bueno, todos estos índices que hablan de la nefasta situación que está Argentina, 150% de inflación anual proyectada, mientras Massa es el ministro de Economía, el superministro de Economía y además candidato a presidente de kirchnerismo, y él sale a hacerse acá el Capitán Planeta, como le han dicho ahí en Twitter, el Capitán Planeta, y habla de yo creo en cuidar el medio ambiente. Sabemos que no te importa destruir el planeta. Bueno, ya la desesperación que se ve a estas alturas del kirchnerismo, de Massa, del peronismo, porque están a punto de hacer la peor elección de su historia, porque acaban de hacer en las PASO una de las peores elecciones de su historia, y porque tienen miedo de salir terceros ahora, frente a 2 candidatos de derecha, como ellos mismos dicen. Están aterrados y ya están haciendo el ridículos, y la desesperación se nota en estos tweets. El extraviado titula Milei su tweet y pone: la mitad de los argentinos son pobres, la inflación vuela por el... Bueno, se olvidó una palabra, ahí se ve. Y el candidato a presidente del peronismo te habla de cambio climático, ha perdido la brújula. Y después, por último, quiero mostrar un tweet al que le dio, al que retuiteó justamente Massa, que es de Kicillof. Y dice: la derecha tiene 2 candidatos pero un solo proyecto, quitar derechos. Fíjense ya lo básico, ¿no? Ni Patricio Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema. Necesitamos a Sergio Massa de presidente. Necesitamos a Massa para resolver los problemas que él generó. Fíjense, no van a resolver ni un solo problema. ¿Y Massa qué ha resuelto? ¿Qué problema ha resuelto Massa? Se han agravado, se han multiplicado, se han potenciado los problemas de que está Massa como ministro de Economía. Y va a ser él el que va a resolver. Va a resolver los problemas que él viene creando. Fíjense lo absurdo. Aparte que sabemos que Kicillof, el kirchnerismo en general, detesta a Massa. Lo desprecia. No lo quiere nadie. Pero no tenían opción. Hablamos ya en el programa, hablamos en entrevistas que el kirchnerismo no tenía sucesor. Eso, amigos, fue el intercambio que tuvieron Milei y Sergio Massa. Muy interesante. Milei lo aplastó, lo destrozó, habló de economía y después le dijo que le hace falta la brújula porque claramente Argentina se está hundiendo en la pobreza, en la miseria, en la inflación. Amigos, eso fue todo. Les recordamos que estamos desmonetizados mínimo hasta fines de noviembre, por lo que si nos quieren dar una mano lo pueden hacer a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago y criptomonedas. Esos enlaces están en la descripción. Nos dan una gran ayuda porque es la única forma en que tenemos de financiarnos actualmente. Y por otro lado, si no tienen para hacerlo de forma económica, nos pueden ayudar si les gustó el video, si están de acuerdo, si les gusta el canal, compartiendo obviamente el video, comentando, dejen sus comentarios que los leemos todos. Nos gusta saber qué piensan y además si están de acuerdo, si no están de acuerdo, citar otras cuestiones, ampliar lo que hemos mencionado, etcétera. Dejen sus comentarios que nos ayuda, dejen sus likes y obviamente suscríbanse al canal y activen la campanita para saber cuándo hacemos transmisiones en vivo y cuándo transmitimos el programa y demás. Gracias a todos, un abrazo grande.